Buenos días a todos, les saludamos a nombre de Adelphos en nuestra primera entrevista de la obra misionera, con nuestro lema en Adelphos, la obra de Dios nunca se detiene. Un saludo a todos los que nos están mirando, a todos los que nos están escuchando. Y hoy día tenemos un matrimonio muy especial para Adelphos. Ellos son los primeros misioneros enviados por Adelphos a través de Adelphos al campo misionero, específicamente al país de México. Se trata del pastor Nelson Morales, su esposa Rebeca Fredes. Ellos, antes de salir al campo misionero en Chile, trabajaron en el ministerio pastoral por casi 20 años, o tal vez más de 20 años, y también estuvieron trabajando en el área de la educación como director del Seminario Bíblico Bautista. Y el Señor les llamó a México y hoy día están con nosotros para hacerles varias preguntas. Entonces queremos darle la bienvenida a Nelson y a Rebeca y también darles las gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hay varias preguntas que nosotros tenemos para ellos, pero en primer lugar queremos partir con una pregunta muy importante, especialmente para ambos. Y nos hemos dado cuenta de que han pasado varios años y ellos siguen allá en México. Entonces, al mirar hacia atrás, les queremos preguntar qué cosas fueron determinantes para permanecer en México y no regresar a Chile, romper esta norma o esta escuela de que generalmente el misionero, cuando ya está terminando su ministerio, regresa a su país de origen. Entonces, queremos preguntarles, ¿qué definió esto de que ustedes decidieran en realidad quedarse en México y no regresar al país a su país natal, a su país de origen? Bueno, una de las cosas que son importantes en la vida de un misionero es cómo Dios va marcando a toda la familia que uno tiene. En nuestro caso eran 7 hijos que estaban con nosotros. Entonces, al venirnos, Poliana, nuestra hija mayor, se quedó en Chile, se casó y se quedó en Chile. Pero vinimos con 6 hijos que tuvieron que terminar acá su educación, que vivieron la vida de hijos de misioneros. Entonces, eso marcó, ¿verdad?, sus vidas para visualizar el mundo más allá del país donde ellos nacieron. Muy bien. O sea, también no fue una decisión tan fácil, pero también hubo elementos que le ayudaron a determinar. Y Rebeca, ¿qué dice en cuanto a eso? Bueno, ellos, los hijos menores, como venían más pequeños, ellos estaban estudiando aquí y tirando líneas, ¿verdad?, para su futuro. Entonces, parte de una de las razones para estar acá era esa, que ellos estaban estudiando, preparándose, entonces era una razón para estar aquí, aunque generalmente ha sido un pensamiento estar aquí hasta que Dios nos dijera regresar o no, porque todavía estamos en ese proceso, estamos tranquilos sabiendo que Dios es el que nos tiene acá todavía, pero Dios podría cambiarnos los planes y estamos dispuestos a eso si es que Dios nos dice, me los llevo a Chile, ¿verdad? Pero en realidad otro factor es la familia, porque nuestros hijos están más cercanos y entonces eso también a uno es un lazo que uno tiene que uno va a cuidar también. Y lo otro que también es importante es la relación que tenemos con el pueblo mexicano, porque les amamos, ellos nos aman a nosotros también, y podemos entendernos con la cultura y nos sentimos en casa. Esta es nuestra casa, nuestro hogar, entonces
esa también es una razón fuerte para estar aquí en México. Entonces, es lo que sentimos que Dios aquí nos tiene y hasta que Él diga o nos lleva al cielo o nos deja aquí, ¿verdad? Aquí en México. Y añado a eso que en mis cartas originales que enviaba para levantar el sustento decía por 83 millones de razones. Y ahora digo, y permanecemos en México por 120 millones de razones. Muy bien, hay motivos ministeriales, familiares, pero por lo visto no está todo dicho, es decir, están abiertos también a lo que Dios mueva en sus corazones y tal vez hay una posibilidad, tal vez no tan grande, pero todavía de regresar o de ir a otro lugar, ¿verdad? Amén. Muy bien. Otra pregunta que queremos hacer a Nelson es que, bueno, con tantos años de ministerio, que han pasado varios años, ¿cuál de todas las cosas que ha hecho, de todos los ministerios que ha desarrollado, cuál es el ministerio que lo ha hecho sentir más realizado ministerialmente? De todo lo que tú has desarrollado, Nelson, ¿qué es lo que más te ha dado satisfacción y tal vez es lo que te habría gustado dedicar más tiempo de tu vida? La verdad es que ha sido una vida muy activa en diferentes formas, ¿verdad? Tanto en Chile como acá en México. Pero ahora, en este tiempo de nuestra tercera edad, que ya han pasado tantos años, quizás sigue siendo esa satisfacción la mayor de todas, es poder predicarle a una persona y que acepte a Cristo como su Salvador. Y un relato cortito de algo que acaba de ocurrir en estos días. Vino un señor a la puerta de nuestra casa, como está la pandemia, no le podemos abrir la puerta de la casa, lo atendí en la reja. Venía a ofrecernos un servicio de cosas que tienen que ver con soldadura y cosas así. Y entonces, en ese momento, pensé que era una oportunidad para mí para conocerlo y poder hablarle de Cristo. Y entonces tenía que mantener la distancia, sí, no salí afuera, estuve dentro del jardín, separado por la reja con él a una distancia prudente, y le prediqué a Cristo y aceptó al Señor como su Salvador. ¿Y cómo se siente uno como pastor cuando ve a un alma convertirse? Entonces dije, Señor, aún en esta pandemia, gracias por darme esta oportunidad. Amén. Amén. Bueno, son las satisfacciones que da el ministerio y siempre hay algo que a uno le apasiona más hacer o que siente más satisfacción en hacerlo. Y también para Rebeca se han escrito muchos libros en cuanto al ministerio de la mujer o cómo la mujer puede desarrollar su ministerio. Pero de acuerdo a tu experiencia, Rebeca, ¿cuál ha sido tu ministerio principal como mujer? Bueno, mi ministerio principal ha sido en realidad el hogar, porque uno siempre tiene que estar ahí, ¿verdad? Como la mamá, esposa, y Dios nos pide también esa responsabilidad que podamos, cuando dice que debemos ser cuidadosas de nuestra casa. Entonces, es una responsabilidad y aún hasta ahora, en este tiempo, ¿verdad? Yo sé que mi ministerio principal es atender a mi familia, los que quedan con nosotros, y después de esas labores también servir al Señor. Y entonces, como relacionado con el hogar, me ha tocado también, cuando trabajamos con los chavos de la calle, lavarles la ropa. Les llevábamos una muda de ropa limpia, nos traíamos la ropa sucia, la lavábamos en casa y la comida, preparábamos comida, otras hermanas también nos llevaban comida y hacíamos nuestro menú para llevarle a los chavos de la calle. Entonces, siempre en esa área, ¿verdad? O
o cuando venían grupos también a la casa a visitarnos, grupos de otras partes para ayudarnos, apoyarnos en un momento. También ahí tenía que estar yo con la cocina, ¿verdad? Viendo también dónde van a dormir, que estén cómodos. Entonces, ha sido una parte de mi ministerio el hacer todo eso, y lo he disfrutado porque me gusta también el servir a los demás, es algo que me gusta mucho. Siempre estoy mirando qué ayudar, qué hacer. En un momento soy más, como no soy tan sociable, porque estoy mirando, en vez de estar pensando, voy a hablar con esa persona, estoy pensando, quiero guardar esas cosas. Entonces estoy en eso, pero en un principio me costó un poco porque yo tenía la idea que, bueno, yo venía a México a hacer muchas cosas en apoyo al ministerio de predicar el evangelio y todo eso. Pero Dios me dijo, no, espérate, yo te quiero aquí, en esta área tú me vas a servir y te necesito acá. Así que doy gracias a Dios por eso, porque lo entendí y lo disfruté. Y la otra parte también es la parte de enseñanza con los niños. Fue un ministerio que yo hice aquí desde que llegamos, el organizarme con clases para los niños y organizar después todo tener una estructura, ¿verdad?, para una iglesia con niños, como tener sus clases, sus materiales que hay que tener, todo eso. Entonces, han sido las dos áreas que he desarrollado más en mi vida ministerial. Bueno, se mezclan las cosas, se mezcla el hogar con el ministerio, ¿verdad? Yo recuerdo el ministerio con los niños de la calle, cuando la primera vez que visitamos México con Patricio, ya nos llevaron ustedes a la plaza donde estaban los niños allí durmiendo, y bueno, es importante esa parte en el sentido de cómo se mezclan los ministerios. La casa del pastor o la casa del misionero en realidad da para todo, ¿verdad? Se tiene que transformar en Así muchas es. cosas, ¿ah? Pero qué importante es hablar de esto, porque igual uno hace muchas cosas en el ministerio, pero siempre hay cosas que nos dan más satisfacción. Y también, en el caso de Rebeca, eh, el ministerio principal, podríamos definirlo, fue el hogar, y cómo el hogar sirve al Señor en distintas áreas, como la hospitalidad, como lavar la ropa para los niños de la calle y tantas otras cosas. Otra pregunta es que queremos hacerles, y también yo creo que es una pregunta que puede ser muy importante para futuros misioneros, pero ¿por qué México? ¿Por qué ustedes decidieron ir a México? Porque hay un abanico de países, hay muchos países a los cuales uno podría ir con este desafío de hacer discípulos. Y claro, siempre los jóvenes se preguntan por qué uno llega de tantos países, de tantos lugares, por qué uno puede ser tan específico. Entonces me gustaría que nos respondieran, ¿por qué México? Bueno, yo creo que Dios usa personas y ciertas circunstancias, ¿verdad?, para determinar dónde Él nos quiere para que le sirvamos. En nuestro caso, había estado en Chile el misionero norteamericano Larry y su esposa Beverly Smith, y con ellos hicimos una linda amistad mientras estuvieron en Chile. Y luego supimos que ellos de Estados Unidos habían venido a México para servir al Señor acá, y ellos nos invitaron para que viniéramos a conocer México. Evidentemente había una intención en el corazón de Larry y Beverly para nosotros, para invitarnos, ¿verdad? Y invitados por ellos vinimos acá preguntándonos si era lo que el Señor quería. Y hicimos un acuerdo como esposos de, en ese momento, ver todo, considerar todo, hablar con personas, y cuando sintiéramos que teníamos
una respuesta de Dios respecto a México, habláramos. Y llegó ese momento, esa tarde o noche, no recuerdo, pero que los dos conversamos como esposos y decidimos en ese momento, de acuerdo a lo que sentíamos en el corazón individualmente, Rebeca como mi esposa, Nelson como su esposo, respetamos esa individualidad para tomar la decisión, que, porque si era un llamado, tenía que ser un llamado al matrimonio. Y por eso lo dejamos así como un acuerdo entre nosotros de que cada uno mirara, viera, escuchara, experimentara y después pudiéramos hablar de qué es lo que Dios nos estaba mostrando. Y esa convicción fue unánime. Los dos sentimos la misma convicción y el mismo llamado, y entonces lo que faltaba era cómo lo íbamos a hacer para salir, ¿verdad? Que fue mi pregunta grande para Dios, porque nadie de Chile había salido en nuestra obra bautista, nadie había salido a las misiones. Entonces, Dios fue guiando todo, pero empezó así. Así es. Bueno, un gran desafío, y también yo recuerdo que, bueno, todavía eran padres de 7 hijos, entonces el desafío era enorme realmente salir de México. Pero igual que importante lo que tú dices, Nelson, cómo Dios usa personas, usa las amistades, usa la influencia que pueden tener otros, y yo creo que son caminos que son válidos para determinar la voluntad de Dios en las vidas. Y yo creo que para Rebeca fue difícil para ti cuando Nelson te pidió orar o sentías este desafío, pensar en esa posibilidad de salir de Chile. Sí, en realidad tengo muy clara en mi mente, mi pensamiento en ese momento fue, no, México es muy lejos. México está muy lejos, hay que viajar en avión y somos muchos y se necesita mucho dinero, pensaba en esas cosas, pero nosotros habíamos estado ya en el proceso de salir a algún lugar porque nuestro deseo primero fue ir a Uruguay, y es un país que sigue siendo ateo, ¿verdad? Queríamos ir allá, pero Dios, como pasa, ¿verdad? Con nuestras vidas, cuando Dios dice no es por ese camino, empieza a cerrarse puertas, y también uno se da cuenta que siente en su corazón que realmente no es por ahí. Y ahí quedamos, en ese tiempo que estábamos como descansando de la idea, ya habíamos visto que no Uruguay, entonces nos quedamos así, entonces ¿dónde? Y fue en ese tiempo que nos llegó esta invitación de Larry, nos habló de México, de la población tan grande que había acá y también que había pocas iglesias evangélicas en ese tiempo. Entonces, ahí nos desafió y bueno, pensé, bueno, orar por eso, porque era el deseo de servir a Dios, y entonces orar, y empezamos a hacer eso, a orar, y hasta que vinimos a visitar México por unas semanas, y entonces ahí fue que Dios ya, definitivamente Dios mostró su voluntad. Entonces, al regresar a Chile, para mí era, voy a regresar porque vamos a regresar a México después. Entonces, en mi mente, en mi corazón estaba bien claro ya lo que venía después. Y había también un acuerdo que hicimos, que cada uno, en esta visita que hacíamos a México, que cada uno viera con sus ojos, oyera con sus oídos, no comentáramos nada hasta que sintiéramos una convicción al respecto, ¿verdad? Como matrimonio sabíamos que eso era importantísimo para que pudiéramos venir. Y entonces así hicimos. Y recuerdo que en los últimos días de estar en México, de visita con Larry y Beverly Smith, entonces doblamos rodilla en el dormitorio que nos quedábamos y conversábamos nosotros dos, y teníamos
claro, porque es lo que habíamos decidido, ¿verdad? Comentarlo después de que tuviéramos la oportunidad de estar en México y visitarlo y saber cómo era toda la realidad y la necesidad. Entonces, cuando decidimos conversar sobre esto, coincidimos en que Dios había hablado a Rebeca, Dios había hablado a Nelson, y su lenguaje para nosotros era: dejen Chile y vengan a México a servirme. Bueno, qué importante también ese concepto de unidad al establecer esas pautas, ¿verdad? Porque muchas veces se escucha o se dice que en realidad la esposa tiene que seguir nomás al esposo, no preguntarse nada ni cuestionarse nada, pero este concepto de, bueno, ambos tenemos que sentir lo mismo y ambos tenemos que actuar en forma separada, pero a la vez guiados por el Espíritu, es muy importante porque, como ustedes indican, el matrimonio es uno solo y si en una decisión tan fundamental, radical y profunda, qué importante es esos pasos que dieron para poder llegar a esas convicciones, ¿verdad? Entonces, muy bien, yo creo que eso también es una buena experiencia y una buena enseñanza. Eh, Cuéntenos un poco de su familia, dónde están sus hijos, cuántos son, cuántos nietos tienen, y la verdad es que tengo la duda, yo no sabía, por eso les pregunto si ya tienen bisnietos, pero eh, yo sé que pueden compartir la pregunta, pero como son 7 hijos y son ya varios nietos, pero sí, yo creo que igual la comunidad cristiana, y especialmente los que les conocen, les gustaría saber qué está pasando con ellos, porque hay jóvenes que son amigos de ellos, que se conocieron mientras estaban en Chile, y algunos tal vez tienen contacto, otros ya no, pero nos gustaría saber qué está pasando con sus hijos y un poco más de su familia. Bueno, dividámonos. Yo cuento ¿Mayores? de los mayores y tú de los menores. Como son 7 hijos. Claro. Bueno, Poliana, ¿verdad? Nuestra hija mayor, pues se casó con José Luis Cortés allá en Chile y ya sabíamos que donde manda el capitán no manda el marinero, ¿verdad? Así Y es. nosotros ya casada ella pasamos a ser marineros y no el capitán. Entonces, evidentemente, la decisión de ellos como esposos al casarse fue quedarse en Chile, ¿verdad? Y viven como ha sido Dios también tan bueno viven en Antofagasta y no solamente José Luis es un pastor de iglesia, sino que también es un abogado y cumple una tarea de fiscalía en el Ministerio de Obras Públicas de Antofagasta. Y eso nos satisface. Y los otros 6 hijos. ¿Y la nieta? Bueno, y también ahí nacieron, ¿verdad? Tamara, Javier y Macarena, y nuestra primera nieta nacida en Chile y nosotros acá en México. ¡Wow! Eso sí que fue un costo difícil. Entonces, Rebeca fue a Chile, ¿verdad? Para estar al lado de Poliana cuando naciera la primera nieta. Y yo no la vi sino cuando tenía como un poco más de un año. Y me acuerdo que cuando llegué a Antofagasta estaba ahí José Luis y Poliana con Tamara sentada ahí en la baranda de la azotea, de la plataforma arriba de donde uno llegaba como pasajero. Y cuando caminé del avión hasta allá y vi a la niña, oye, me puse a llorar. Fue una emoción inmensa conocer a mi nieta así, ¿verdad? Viniendo de México a Chile, llegando al aeropuerto y ver que ella movía su manito así y que le decían, ahí está el tata, ahí está el tata. Claro. En realidad, porque lo normal es conocer a los nietos a los 2 días de nacido, si uno está cerca de ellos, ¿verdad? Pero después de un año es algo también tremendo. Claro. Sí. Y entonces
esa fue una parte importante, ¿verdad? Poliana fue la única que quedó en Chile, ¿verdad? Pero luego Nelson... Nelson o Pepe, ¿cierto? Pepe le llamamos, Pepe. claro, pero es Nelson y le llamamos Conocido por nosotros todo. por Pepe. Y en realidad fue porque le regalamos un muñeco a Poliana, el muñeco le llamaban Pepe. Y entonces cuando nació su hermano, ella tenía ese muñeco y le llamaba a su hermano Pepe, pero Pepe no se llama José, se llama Nelson igual que yo, ¿verdad? Pero su hermana fue la que le puso Pepe y quedó por Pepe hasta el día de hoy, ¿verdad? Para toda la familia. Bueno saberlo, no Pero, tenía idea que por eso se le decían Pepe. claro. Sí. Entonces, Dios lo llamó también, ¿verdad? Fue para prepararse en un seminario, ¿verdad? Y hoy que él después estudió maestría en Estados Unidos, hizo doctorado también, ¿verdad? En la teología, y que hoy él sea un maestro de la palabra de Dios, ¿verdad? En un seminario, es maravilloso. Se casó con una chica centroamericana, ¿verdad? Senia. Y ella es de El Salvador. Y entonces ahí ya empezó otro país en nuestra familia, ¿verdad? Una salvadoreña viviendo con nuestro hijo Nelson en Guatemala, sirviendo ahí al Señor los dos como maestros de la palabra de Dios en un seminario y apoyando también como copastor en una iglesia. Eso fue en el caso de Nelson. Y Damaris, que vino con nosotros, ¿verdad? Nos invitó Larry Smith, que estaba en esos días allá en Nicaragua, sirviendo al Señor, a que fuéramos a Nicaragua para visitar y conocer y apoyarle a él un tiempo en unas conferencias y todo eso. Y entonces, pues nos invitaban, nos llamaban para apoyar allá a la obra de Nicaragua. Y entonces oramos todos y Damaris sintió que ella quería ir a Nicaragua y se fue a Nicaragua para apoyar la obra misionera allá. Y por supuesto conoció a un nicaragüense, se casó con una nicaragüense, ¿verdad? Y hoy ese joven nicaragüense es el esposo de nuestra hija y es el pastor de una iglesia acá en Jiutepec, el estado de Morelos, contiguo o cercano al estado de México, donde nosotros vivimos, Leonel Pérez, ¿no? Entonces tenemos una nieta guatemalteca que nació mientras ellos estaban ahí en el seminario estudiando, y tenemos 2 nietos mexicanos de parte de nuestra hija Damaris. Y Pablo, pues llegó acá jovencito, se fue a estudiar a Río Grande, después quiso hacer su maestría en el seminario de Dallas, no era de Dallas, sí, era del seminario en Dallas, y allí conoció a una joven que era hija también de misioneros, nacida en Tailandia, pero de misioneros americanos. Pues ella, me acuerdo que parece que estaba en la biblioteca del seminario allá en Dallas, y se enamoraron, se casaron y se quedaron a servir al Señor en Estados Unidos, donde ahora él es un pastor, allá en Texas, Estados Unidos, ¿verdad? Así que nos dieron 4 nietos norteamericanos. Entonces, más bandera iba sumándose a la vida de nuestra familia, ¿verdad? No, ya Sí, con los primeros hijos ya nos dimos cuenta que la familia es súper internacional. Claro, Y una mezcla de países. En una familia internacional, ¿verdad? Y bueno, después de Pablo venía Felipe. Los hijos de... Y los hijos de Pablo, Alex, Max y Lucía. Pero después de Alex nació Sofía Nicole, una gringuita que me robó el corazón. Cuando le visitamos o cuando vinieron acá, ella no quería despegarse de su tata, ¿verdad? Y yo le ofrecía los brazos y se venía inmediatamente conmigo.
y si estaba con alguien la quería tomar, ella decía que no, que quería estar conmigo. Así que nos enamoramos los dos, pues, ¿verdad? El abuelo, la nieta y la nieta del abuelo. Entonces, cuando ocurrió ese accidente en casa en que ella falleció, yo lloré como un niño. Y ahí comprendí una lección grande. Los hijos y los nietos en el corazón de uno valen exactamente lo mismo. Y fue un momento duro, difícil, pero luego tuvimos a Alex, a Max, y ahora tenemos otra nieta, Lucía, ¿verdad? Que Bueno, las disfrutamos recordamos mucho. ese momento difícil y realmente fue un momento duro como familia. Y bueno, hubo muchas iglesias y gente que se conmovió, lloraron mucho en esa parte. Que también es parte de la historia familiar de ustedes, algo que no podemos, ¿cómo se llama?, pasar por alto ni olvidar, porque igual es algo tremendo, algo impactante, y que también son momentos en que la familia se une y también Dios se manifiesta de distintas maneras, ¿verdad? Bueno, sigamos hablando del resto de la familia. Todavía no se Sí, termina, son 7. no, todavía quedan algunos. Un detalle que yo quería contar es que cuando nació Tamara, mi primera nieta, la iglesia de la Florida, las hermanas, no sé si Mimi se acuerda, pero hicieron ofrendas y me regalaron el pasaje para que yo fuera para estar en esos días del parto. Ya. Así que yo pude estar con mi primera nieta gracias a eso. Fue bonito, un bonito gesto. Bueno, estamos en el hijo número 5, Felipe, el quinto. Felipe, claro. Felipe el quinto. Bueno, Felipe llegó aquí siendo niño y él estudió acá su carrera de periodismo. ¿Qué edad tenía Y Felipe cuando entonces, llegó, recuerda? Cuando llegaron a México, ¿qué edad tenía él? ¿sí? 12 12 años. 12 años, 12 ya. años. 12 años. Y Natalia tenía 7 y Víctor tenía 11, 10, 11 por ahí. Ya. Sí. Así que, sí, porque Víctor cumple en enero y llegamos acá en marzo. Entonces, tenía recién cumplido los 11. Entonces, Felipe, en un principio cuando empezábamos acá con las actividades de hacer actividades en casa con niños, él nos ayudaba, me ayudaba a cuidar a los niños, a hacer clases y todo eso. Siempre se involucró con nosotros. Y después después de unos años, él fue de haber terminado su carrera, estudió el periodismo, pero él fue después al seminario de Río Grande, estudió ahí también unos años y llegó también a dar clases ahí en el seminario. Y entonces en eso estaba su vida en ese tiempo. Y después regresó, fue a Chile también, porque hacía tiempo que no había ido. Y algunos de los hijos no han ido, por ejemplo, Damari no ha vuelto a ir a Chile desde, no sé, hace cuántos años, pero varios de ellos no han regresado. Pero Felipe regresó y tenía una invitación del seminario para volver allá a enseñar, pero no pudo regresar porque la visa no se la dieron. Y entonces un detalle una razón que le dieron es que él no tenía raíces con ni con Chile ni con México. Entonces, y él siendo chileno, debería tener como esas raíces de Chile, pero él salió niño 10 años. de allá y entonces hizo su vida aquí en México. Entonces, como que cuidan esa parte para que la persona no se quede eternamente en Estados Unidos. Claro.
Así que como eso no se dio, entonces él regresó, se quedó con nosotros acá y gracias a Dios tiene su trabajo como periodista. Estudió en la universidad acá periodismo, ¿verdad? Y entonces, y vive con nosotros, o nosotros vivimos con él. Él es el que nos cuida. Entonces, es soltero, así que tiene toda la libertad del mundo para cuidar a sus papás y tenerle. Él dice que nosotros le hacemos salir canas verdes. Sobre todo yo. Entonces, Felipe es el que está atento a nosotros acá y nos entendemos bien, nos llevamos bien los tres. ¿Él trabaja en algún diario? ¿Cómo se desenvuelve como periodista? Sí, él está trabajando en un diario acá en México y está trabajando en la parte, digamos, ¿cómo se dice? Digital. Él es editor, entonces en toda el área esa del... Es un periódico del periódico donde él estaba, que sale en línea. Entonces, él está a cargo de eso y puede trabajar desde la casa, entonces no necesita ir a la oficina, al periódico, entonces está aquí en casa trabajando. Por la pandemia, ¿verdad? Por eso puede hacerlo también desde acá. Así que, y bueno, ese es Felipe. Y el tío guatón, le dicen los nietos, los sobrinos, el tío guatón. El tío gordito. Él es el guatón de la familia. De la familia. Todos le dicen así, con cariño. Y es el tío favorito de los niños. Entonces, después viene Víctor. Víctor también era un niño, estudió acá, siguió toda su trayectoria y fue a estudiar en la universidad su carrera de medicina veterinaria. Medicina veterinaria. Él de chiquito siempre le gustaba todos los animalitos, siempre andaba buscando cosas, insectos, y se los metía al bolsillo y era él siempre el que había que salir cuando íbamos de vacaciones, había que salir con una bolsita o algún frasco, algo para que él echara sus bichitos que traía. Y estudió esa carrera, le ha ido bien, gracias a Dios, es un buen veterinario y también él se ha preocupado de dar clases de educación física a las personas de la tercera edad o niños, ahí donde vive. Entonces tiene un buen grupo que va con él a sus clases y lo quieren bastante, entonces él tiene su mundo ahí. Entonces él es el que no está involucrado como sus hermanos los demás en la parte espiritual con la iglesia y él, esa parte, él sigue toda la parte, digamos, médico social. Un médico dedicado a la gente. Uh-huh. Y él tiene 3 niños, una niña y 2 niños. Y el mayorcito se llama Nelson Ricardo Morales Ronquillo. Entonces, también es Nelson Morales. O sea, hay 3 Nelson Morales ahora. Claro. Y entonces está Nelson, Diego y Nili. Nili Mailén se llama la niña. Es un nombre mapuche. Nili Mailén. Así que ahí está él con sus hijos. Están estudiando la primaria en casa ahora, como tienen que estar en las casas los niños estudiando por la pandemia. Y está después Natalia, nuestra pequeña, nuestro Conchito, la bebé, bebé que ya es mamá de 2 niños. Ella llegó también pequeña, estudió acá, ella estudió también en la universidad su carrera de psicóloga y entonces y fue tomando otros cursos también para ayudar
en otras áreas a las familias. Entonces, ella tiene mucho cariño, mucho amor por los huérfanos. Entonces, han hecho ministerio ahí en Guatemala. Bueno, les cuento que, bueno, Nati llegó acá, se casó con David. David es nuestro yerno que nació en Guatemala, pero vivió muchos años en Honduras. Entonces, él era el mejor amigo de Felipe, entonces se conoció con Natalia, y Felipe entonces le empezó, como decimos en Chile, a hacerle gancho, ¿verdad? Ujú. Pero no sé cómo se dice ahora, porque las palabras han cambiado mucho. Pero él fue uno de los que ayudó a que eso se diera bien, ¿verdad? Y llegaron a casarse. Entonces, damos gracias a Dios por David, muy buen chico, ama mucho al Señor y le sirve también. Entonces, se casaron y ellos están viviendo en Guatemala. David está en una organización misionera, trabajando ahí a cargo de los misioneros, y por lo mismo le ha tocado mucho visitar muchos lugares visitando a los misioneros. Entonces están viviendo ahí, él se dedica a ese ministerio, está con su iglesia también en la parte de pastoral, y entonces Natalia está dedicada al hogar con 2 chicos pequeñitos. Entonces el mayorcito tiene 3 años y la chiquita va a cumplir 2 años en enero. Entonces ella está dedicada al hogar. Y ahí tuvimos una experiencia triste también como familia, porque Nati estaba embarazada, pero después de su hijita, Mimi, tuvo un aborto como de 3 meses, creo que eran, no estoy segura, pero pasamos por esa experiencia, ese dolor todos, y bueno, Dios ha fortalecido sus corazones y ha sido un tiempo especial también para ellos como matrimonio y familia, porque los niños también entienden, se dan cuenta, ellos saben que hay un hermanito o hermanita que tienen ellos, que no está con ellos, que está en el cielo. Claro, claro. Así que ahí están sirviendo a Dios ellos en Guatemala, en esos ministerios. Nati da capacitaciones porque ella está en un grupo también donde capacitan a la gente que trabaja con huérfanos en hogares o tienen en casa niños para cuidar. Entonces ella está dedicada también a dar ese tipo de ayuda con charlas para la gente que trabaja en eso. Así que ahí están ellos, son los nietos más pequeñitos que tenemos en este momento. Entonces, y la nieta mayor que se casó, todavía no nos ha dado ninguna noticia de la familia que crezca, pero así que... Ahora es la santiaguina, ¿verdad? Claro, así es. Así que, pero ¿cómo se llama? Lo curioso son las banderas, ¿verdad? Porque tenemos también nietos mexicanos, nietos de Estados Unidos, nietos de Guatemala, entonces chilenos, tenemos las Naciones Unidas. Sí, 8 países representados, así que en mi oficina tengo 8 banderas. Porque, por ejemplo, la más lejana de las banderas es Tailandia, porque la esposa de Pablo, Sarita, ella es la hija de misioneros que estaban sirviendo al Señor en Tailandia y allá nació. Claro. Así que tenemos hasta una tailandesa en la familia. Claro. Y bueno, qué interesante cómo cambió el rumbo de sus vidas cuando tomaron la decisión de ir a México. Porque como comentan ustedes, todas estas banderas y toda esta diversidad de países y de familiares de otras naciones, no sería lo mismo si se hubiesen quedado en Chile. ¿Cierto? Realmente fue una decisión
que hoy día vemos que cambió realmente sus vidas y, bueno, abrió muchas puertas y obviamente es muy importante saber de todos sus hijos. Bueno, es muy importante saber que sus hijos están bien. En un sentido, están todos desarrollando una vida, trabajando, subsistiendo y de una u otra manera desarrollándose como personas profesionalmente y también avanzando con sus familias, ¿no? O con sus vidas. Entonces eso también podemos hacer como un resumen de parte de toda la bendición de Dios y lo bueno que Dios ha sido con usted. Y realmente esto también honra y glorifica al Señor, que al hablar de todos sus hijos y su familia, que el temor que a veces uno tiene, qué va a hacer de mis hijos si yo me voy? ¿O qué va a pasar con ellos? Ya han pasado tantos años y podemos decir que sus hijos están bien. Amén. Esto Amén. responde a la fidelidad de Dios. Y esto debe animar a muchos misioneros más jóvenes que tienen hijos del cuidado de Dios, porque en los momentos que ustedes tomaron las decisiones seguramente había mucha incertidumbre de su futuro, ¿verdad? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué van a estudiar? ¿O podrán estudiar? Porque uno siempre piensa en sus capacidades, pero hoy día al escucharles y ver la vida de todos sus hijos, podemos ver también la fidelidad de Dios, la Amén. presencia de Dios. Y eso es muy importante para animar a otros misioneros a saber que realmente esta dependencia le ha llevado a ustedes, como a otros misioneros y a otros pastores, a comprobar la fidelidad de Dios con nuestra familia. Amén. Bueno, para terminar, me gustaría que ustedes pudieran dar dos consejos. ¿Qué le dirían a los jóvenes que tienen como meta salir al campo misionero, que tienen como meta salir y servir al Señor? Especialmente a matrimonios que ya tienen hijos o que están recién comenzando su ministerio, que están pensando realmente en los campos misioneros. Dos consejos que les darían a ellos para animarles y también para como parte de su experiencia en lo que es la obra de Dios. Bueno, pensaba en la frase que he usado como lema de mis cartas: vinimos por 83 millones de razones y permanecemos en México por 120 millones de razones. Increíble, ¿verdad? Que en todos estos años la población literalmente ha crecido en un 50%. Entonces, nunca ha salido de nuestro corazón esa convicción del llamado que Dios nos hizo. Conocimos varios misioneros que llegaron a Chile, americanos especialmente. Algunos estuvieron un periodo de 2 años, 4 años, y fueron pocos los que se quedaron, en realidad, muchos años, o decidieron pasar todo el resto de su vida en Chile. Entonces, yo diría que los dos consejos más fuertes son: primero, tener una clara comunión con Dios, como un hijo de Dios, como un siervo de Dios, con la esposa, con los hijos, ser una familia realmente cristiana y también trabajadora, servidora de Dios allá, en el país donde uno nació. Porque si uno no aprendió a barrer el templo en su propio país, ¿por qué lo va a ir a barrer a otro país? ¿Verdad? Exacto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me acuerdo que en una reunión de miembros de nuestra iglesia, allá en el Tabernáculo Bautista, en Santiago, donde yo me convertí a Cristo, la primera reunión de miembros que asistí, hubo una fuerte discusión por el aseo de los baños. Y le echaban la culpa al matrimonio que cuidaba y la iglesia que tenían que limpiar. Y entonces yo en ese momento tenía 14 años y alcé mi mano en medio de la discusión y dije:
¿Habría algún problema si yo tomo la responsabilidad de limpiar los baños? Y todos se quedaron en silencio, y el misionero, que era David Hibbert, nuestro pastor, dijo, no, Nelson, al contrario, pues te agradecemos. Entonces, yo creo que eso mostró lo que era mi corazón en ese momento, un espíritu de servicio. Y la verdad es que limpié los baños por un par de años en esa iglesia y nunca me avergoncé de tener que hacerlo, ¿verdad? Entonces, sobre poco has sido fiel. ¿Y qué sigue? Sobre mucho te pondré. Por ahí va. Espíritu de servicio en su iglesia local. Sí, no, es importante. Maestro de la escuela dominical, Importante lo que dice de tener esa comunión con Dios, que también muchas veces no se le da la importancia ni la profundidad que debe ser, porque en realidad es cierto, esta sintonía y esta cercanía a Dios es lo que nos va a guiar en cuanto a lo que son los planes de Dios para nuestra vida. Y muchas veces descuidamos eso y a veces hay ya libros escritos sobre eso, sobre el activismo ministerial, pero la poca importancia que se le está dando a la reflexión espiritual, a la oración, a esta comunión personal con Dios. Entonces, muy importante. Yo quiero contestarte eso con un comentario, querido Iván. El viernes, porque yo como soy contador, un contador, todo lo que se anota vale. La memoria no sirve para los contadores, tiene que estar todo registrado. Debe haber saldo, decíamos en contabilidad. Bueno, escribí, hoy, viernes 15 de mayo del 2020, he terminado de leer mi Biblia por 45 vez completa. Amén. Amén. Entonces, por ahí empieza la comunión con Dios primero. La primera cosa de mi vida, cada día, es que yo me encierro en, en mi oficina ahí, que hicimos, y ahí yo leo la palabra de Dios. Corro la silla, me arrodillo y oro. Y leo la Biblia entera cada año. Esa comunión es imprescindible para una persona que dice que va a servir a Dios. Primero tiene que escuchar a Dios para después servirlo. Amén. Amén. ¿Y qué otro consejo? No sé si Rebeca tiene algo bueno, parte de esas dos importantes, ¿verdad? Que es la principal, yo creo, nuestra relación con Dios, cómo es nuestra vida con Dios. También es importante que la persona tenga una convicción de que Dios le está llamando. Los que hemos vivido esa experiencia entendemos, ¿verdad? Lo que eso es, que cuando uno va a hacer algo, un ministerio, y está pidiendo a Dios que le vaya guiando, le vaya mostrando que es su voluntad, en el momento que Dios te dice sí o no, uno lo sabe. Uno es algo tan, yo creo que es como cuando uno se enamora, ve la persona, se enamora y no hay quien lo mueva de ahí, ¿verdad? Como dicen, el amor es ciego, no hay quien lo vaya a convencer. Pero es tener esa convicción que nada te va a mover de esa decisión. No es el testarudo o que uno quiere salir con la suya, no. Es esa relación entre Dios y yo, donde Dios está poniendo esa paz, esa tranquilidad de su espíritu, en que donde yo voy a ir, Él va conmigo y Él me va a usar en el lugar. Uh-huh. Porque en las misiones uno vive cosas muy difíciles, muy duras, y si no ha sido llamado por Dios, ya rápido se va a regresar. Entonces, es tener esa convicción, y para eso tengo que buscar esa relación con Dios.
Y otro, un consejo práctico es que fue para nosotros importante porque el misionero que era mi pastor, mi líder espiritual, hermano Ricardo Tais, él nos dijo, es importante que ustedes puedan conocer el lugar donde ustedes van a ir o el lugar donde ustedes están pensando que van a ir. Es importante ir porque uno a veces está con mucha ilusión y tiene como todo perfecto en su imaginación. Entonces, pero es importante también porque eso, también Dios va a hablar a través de eso. Y yo sé que no se puede en todos los casos, pero si se puede hacer, es mejor. Si es casado, que pueda ir con su esposa. Porque hay muchas situaciones que uno vive que es el momento de estar en el lugar, uno puede ver también la parte, digamos, humana, ¿verdad? Si yo voy a un lugar y estamos que los dos que queremos ir de acuerdo, queremos ir, pero resulta que el lugar donde vamos a conocerlo y hay algo en el aire, en la naturaleza en ese lugar, que me causa a mí una alergia, pero fulminante, yo no puedo vivir ahí, ¿verdad? No puedo, porque afecta mi vida, mi salud y muchas otras cosas más. Entonces, por eso es importante conocer, porque Dios a través de eso le va a hablar a uno también. Se da ese tiempo. Podemos definir en realidad el consejo en 3 palabras. Estaba pensando mientras hablaban que podríamos llamarle las 3 C del ministerio: comunión, convicción y conocer. Sí. Vamos a quedarnos con ese comunión y conocer. Convicción y conocer, que son muy buenos consejos en realidad. Y a mí me gustó mucho el hecho de la parte de la comunión. Es que cuando uno confirma o Dios nos confirma, uno realmente ya sabe que es así, que es algo entre Dios y yo. Y tan fuerte la convicción que pone, que realmente tiene que ver mucho con las dos cosas, especialmente comunión y convicción, como que están muy unidas, ¿verdad? Y conocer yo creo que sería como la guinda de la torta, ¿verdad? Es lo que realmente va a envolver todo y nos va a dar esa paz interior de que este es el lugar. Porque claro, muchas veces queremos ir a un lugar que no conocemos y otra cosa es pisar la tierra prometida, otra cosa es respirar, como ustedes dicen, el aire, escuchar el timbre de voz, subirse a un auto allá o a un metro allá, o pasar la frontera, ver cómo son los policías. Todo eso realmente es muy importante para el que quiere ir al campo misionero. Muy bien, yo creo que ha sido muy importante esta entrevista a nuestros primeros misioneros allá en la Ciudad de México. Damos gracias al Señor por ustedes. Realmente son una inspiración para muchos de nosotros, un desafío. ¿Cuántos años van a cumplir en México ya? 29 en marzo. 29 años, en realidad es toda una vida, sumándolos, sí. ¿Cuántos años en Chile de ministerio? Unos 20 años, ¿cierto? Más o menos, sí. Ya van a cumplir casi 50 años sirviendo al Señor. Entonces, sí. es toda una trayectoria, son muchos años de servicio y realmente creemos que, bueno, Dios le ha usado mucho. Damos gracias a Dios por ustedes y también queremos animarles a seguir adelante, animarles a seguir siendo buenos ministros del Señor, buenos padres y buenos abuelos. Y también que... Y ya casi bisabuelos. Casi bisabuelos, es verdad, que pueden llegar a esa instancia. Gracias por este tiempo. Sabemos que esta entrevista va a ser de mucho ánimo, de mucha bendición y va a alegrar a muchas personas que les quieren mucho, que les extrañamos mucho y que esperamos algún día volver a vernos acá en Chile.
Entonces, bueno, un saludo a todos los mexicanos, que viva México, que, ¡Viva! que sigan ¡Viva México! sirviendo allá al Señor ¡Y viva Chile! y que se coman unos buenos tacos al pastor en nuestro nombre, que es el taco que más me gusta a mí. Sí. Bueno, muchas gracias por este tiempo.